amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video para ustedes, con motivo de Halloween. Con una historia real que ocurrió hace 25 años. Hace 25 años acá, en el país. La historia de una mujer que no pertenece a estas tierras. Que llegó para tan solo ser enterrada en este lugar. En este país. Traído por su esposo desde Europa. En un cajón, el cual fue paseado por distintas partes del mundo, esperando ser recibido. Llegó a esta tierra, para tan solo encontrar descanso eterno. O al menos, así lo pensamos. Esta historia se titula Sarah Helen. Sarah Helen. ¿Quién fue Sarah Helen? ¿Qué es lo que representa el nombre de esta mujer para un país como el Perú? Quizás no hubiera representado mucho, pero 25 años atrás, en 1993, la historia con respecto a esta mujer comenzó. Cuenta la leyenda que Sarah Helen vivió en el pueblo de Blackburn, Inglaterra. Ella nació el 6 de marzo de 1872 y murió el 9 de junio de 1913, a los 41 años. Según la leyenda que existe sobre ella, su muerte fue debido a la condena por haber sido bruja, o quizás simplemente por haber tenido conocimientos de medicina natural, tan mal entendido para la gente de su época, ya que en Inglaterra, durante gran parte de su historia, se perseguían y enviaban a la hoguera a todas las mujeres acusadas de ser brujas. En el caso de ella, fue acusada de ser una mujer vampiro, lo que provocó que su condena fuera ser encerrada en un ataúd después de que se le clavara una estaca en el corazón. Su esposo, John Roberts, no pudo obtener permiso para enterrar su cuerpo dentro de su propio país, y entonces inició la búsqueda de un lugar para poder enterrar a su difunta esposa. Cuenta la leyenda que, al ser prácticamente asesinada por la condena que se le había impuesto, ella había previamente lanzado una maldición, la cual decía que iba a regresar para vengarse de todas esas personas que le hicieron daño. Pero, ¿cómo es que esta historia se relaciona con el Perú? En Perú, durante el mes de junio del año 1993, el programa de la televisión americana para Latinoamérica, de Cristina Saralegui, entrevistó a un experto en vampirismo. Ese experto explicó que el conde Drácula tuvo 3 esposas. Ellas estarían enterradas respectivamente en Inglaterra, México y Perú. Esta última está ubicada en el cementerio de Pisco, departamento de Ica, al sur de Lima, en Perú. De las otras 2 amantes del conde Drácula, mencionadas por ese experto, no se saben los lugares exactos donde estarían ubicados los cuerpos, solamente de manera general, se mencionó a Inglaterra y México. En cuanto a la tumba ubicada en el cementerio de Pisco, figura la inscripción con el nombre de Sarah Helen, una mujer de origen inglés, a quien gracias a su esposo, pudo encontrar un lugar para su descanso eterno.
El experto, entrevistado en el programa de Cristina, fue quien hizo conocido la leyenda de la mujer vampiro. En su relato, dijo que, después de 80 años de la muerte de Sarah Helen, ella volvería para vengarse de aquellos quienes la condenaron a morir. Debido a su condena y a la acusación que se le tenía impuesta, su esposo no pudo encontrar un lugar en su propio país, Inglaterra, para poder enterrarla. Los países vecinos a Inglaterra tampoco quisieron recibirla. Fue así, como decidió entonces viajar y buscar alrededor del mundo algún lugar donde pudiera ser recibida. Se dice que pasó por Chile, Brasil, Argentina, pero que su ataúd nunca fue recibido hasta que llegó en 1913 al puerto de Pisco en Perú. En este lugar, John Roberts compró en la municipalidad del distrito, a la que le correspondía a la localización del cementerio, un nicho perpetuo. El caballero inglés pagó en libras, más algunos centavos que tenía, por el lugar donde ubicó a su difunta esposa, y sobre ello, existe el libro de caja el cual quedó en registro, escrito a mano la compra del nicho que John Roberts adquirió para la colocación del ataúd de su esposa, Sarah Helen. Luego de haber comprado y hecho colocar la tumba de su esposa, nunca más se supo del caballero inglés. Parece como si lo hubiera tragado la tierra. ¿Habrá regresado a su lejana tierra? ¿O se quedó por ahí? Nadie más supo de él. Con la leyenda dada a conocer, a través del programa de Cristina Saralegui, un programa con mucha audiencia por aquellos años, los pobladores comenzaron a acercarse con temor al visitar esa tumba. El temor inmerso en la población peruana provocó que chamanes o curanderos fueran al cementerio a tratar de hacer rituales y conjuros para que se evite que la maldición de Sarah Helen se cumpla. Pues para el año de 1993 se cumplían los 80 años que decía la leyenda. Se contaba que, al salir de su tumba, lo que iba a hacer era buscar sangre de un niño inocente o de una virgen para poder reencarnar. Fue así como muchos chamanes fueron hacia su tumba para hacer todo tipo de rezos, cánticos, rituales y conjuros, para evitar según ellos que la maldición se haga realidad. Gran expectativa causó la llegada de un miércoles 6 de junio de 1993, fecha en donde se iba a cumplir los 80 años y donde se suponía ella iba a resucitar. Pero no solamente chamanes o curanderos se acercaron a la tumba. Sarah Helen hizo que la población se aglomerara al cementerio de Pisco, esperaban y temían que su leyenda fuera verdad. Tanto así que fue usado como motivo comercial. En el cementerio y en tiendas de la ciudad de Pisco y la ciudad de Lima, se empezaron a vender estacas, ajos, agua bendita, crucifijos, armas importantes y principales para combatir a un vampiro, o al menos defenderse de él. En aquellos días la noticia había causado tanto revuelo que los niños tenían miedo de levantarse de madrugada para ir al baño. Era tanto el rumor, el miedo sobre esa leyenda que, cuando estaba cerca la fecha en donde se decía que iba a suceder tan sorprendente evento, por parte de esta mujer vampiro, que a todos nos causaba miedo. Días antes del 6 de junio, y debido al temor que había causado la presencia de la tumba, por la leyenda que se temía se cumpliera, los pobladores solicitaron a los dirigentes encargados del cementerio y de la municipalidad de Pisco, poder hacer una remoción del cadáver y reubicarlo en otro sitio. Sin embargo, para las autoridades y una parte de la propia población, esa acción no se justificaba, y debido a ello se dejó la tumba tal y como estaba. Cuando llegó la fecha, amaneció la mañana del 6 de junio. Pasaron las horas, y así llegó la noche. Como era de esperarse, no pasó absolutamente nada. Los canales de televisión se habían aglomerado y transmitieron en vivo, a las 12 de la noche. Aquella fue una transmisión especial.
Había habido tanta gente que esperaba poder apreciar el momento exacto de la resucitación de Sarah Helen, pero no pasó absolutamente nada, como es obvio, decepcionando a unos y aliviando a otros. Puede que la leyenda simplemente acabó al transcurrir la fecha, y además porque nunca pasó nada. Pero, varios años después, hubo un gran terremoto. En el año 2007, el 15 de agosto, a las 6:15 de la tarde, la ciudad de Lima y principalmente la ciudad de Pisco, fue sacudida por un gran terremoto de 7.9 grados. La ciudad de Pisco se llevó la peor parte. Una iglesia se vino abajo con la gente dentro. Una escultura natural, conocida como la catedral, ubicada en las playas de Paracas, se vino abajo. Y el cementerio, donde estaba ubicado la tumba de Sarah Helen, también fue afectada. Los muertos parecían que también hubieran querido escapar del movimiento telúrico. Aquella vez los nichos y las paredes se habían caído. La tierra se había abierto. Y rápidamente, se corrió la voz y se comprobó que el lugar donde estaba ubicada la tumba de Sarah Helen, había quedado completamente intacto. Nuevamente su leyenda comenzó a recobrar importancia. Sin embargo, esta vez no se trataba de la leyenda de una mujer vampiro, la que podría resucitar para cobrar venganza, sino que la gente comenzaba a tener cierta devoción y cierto fervor, cuasi religioso, a una mujer del que solo se conocía por una leyenda. Al fin y al cabo era una completa desconocida. Para estos días, Sarah Helen es parte de las leyendas que se conocen en el Perú, y aunque todos sabemos que Drácula es solamente un personaje en una novela, la leyenda de la mujer, de la que se cuenta, fue amante del conde Drácula y que causó un gran psicosocial, es una de las más populares en la costa peruana. Sarah Helen se volvió parte de nuestra tradición oral, y es un misterio de dónde aquel experto en vampirismo obtuvo tal información sobre que aquella mujer fue amante de Drácula y de que ella era una mujer vampiro. Pero, lo que sí se sabe es que, con el terremoto que hubo aquel año 2007, la zona donde estaba la tumba de Sarah Helen, fue afectada por la reconstrucción, la remoción de escombros y la limpieza que se estaba haciendo dentro del cementerio. Se preveía que la tumba de Sarah Helen, ya muy conocida y prácticamente un atractivo turístico más en la ciudad, sea reubicada. Pero todos sus devotos, creyentes o seguidores, rogaban y solicitaban que la tumba no se le tocara en lo absoluto. Que la pared de nichos donde se encontraba ubicada no existe más. Tan solo quedó como un pequeño mausoleo, en donde debido al fervor que le tienen, es que se le ha cuidado y protegido a su sepultura. Se le cambió la placa. La primera placa que estaba originalmente en la tumba fue removida, pero se exhibe al pie de lo que fue la gran pared de nichos. También se le colocaron flores y placas, en agradecimiento por milagros concedidos. Fue realmente interesante como una mujer, a quien se le tenía tanto miedo, y a la creencia de que era una mujer vampiro, de pronto, se volvió casi como una santa. Es extraño. Qué extraño es la creencia humana. Qué extraño es el comportamiento racional e irracional de las personas. Y qué fácil podemos cambiar de opinión sobre algo que primero nos hace tener miedo y temor, a fervor y hasta esperanza. Es muy curioso lo que la historia de Sarah Helen provocó en parte de la población peruana. De esta historia, existen otras versiones, pero todas incluyen lo que una persona hizo como inspiración en Sarah Helen. Julio Andrade, cantante y compositor peruano, escribió y cantó una canción con el nombre de Sarah Helen, en el año 1994.
La tumba de Sarah Helen es un lugar turístico, y es visitada por, no solamente chamanes o curanderos, sino también por sus seguidores y personas que tienen curiosidad de saber de la leyenda de la mujer vampiro. También la visitan personas que tienen la habilidad de leer el tarot o las manos, personas que buscan hacer rituales de amor, porque le tienen cierto fervor. Nunca sabremos nada de ella, mientras estuvo con vida. Solo sabremos de los rumores que se cuentan, solo sabremos de su leyenda y de lo que fue capaz de provocar. Y ahí permanecerá, para siempre. Ahí quedará Sarah Helen.